Y la juventud es la grandeza del país. Ustedes son una parte diferenciada de la sociedad que conforma una importante comunidad gastronómica paceña y nacional. Un segundo saludo quisiera hacer a la propia institución que ha hecho posible esta destacada reunión que hoy tenemos, la primera escuela hotelera y de turismo de Bolivia, la que a lo largo de sus 35 años de funcionamiento se ha posicionado a la vanguardia de estas dos actividades tan importantes para el país. Y un tercer saludo es a su director ejecutivo, a Guillermo Iraola Mendizábal, maestro en su ramo y un verdadero artífice de la conducción de estas disciplinas en las que convergen tanto la ciencia como la tecnología. Me gustaría rendir un homenaje en este sentido a Guillermo por toda la labor que está haciendo. Hoy vamos a hablar de la papa principalmente y de sus orígenes, de ese humilde tubérculo que sin duda alguna yace escondido en las despensas y en las cocinas de todo el mundo. Álvaro Montalvo, que ha sido uno de los más grandes historiadores de la papa, califica la misma como un verdadero tesoro de las Indias que se llevaron los españoles a las pocas décadas de la conquista y el coloniaje. Cruza este tubérculo el Atlántico de manera anónima para aposentarse en nuevas tierras, no solo España y Portugal en principio, sino Francia, Gran Bretaña, Polonia, Rusia y aún más allá la China continental. Pocos vegetales como la papa han sido protagonistas de la historia. Esta es otra de las cosas sumamente interesantes que tenemos alrededor de la papa. Por ejemplo, en Francia, simplemente voy a contar algunas anécdotas. Al principio el rey tuvo que prohibir su consumo, puesto que centenares de personas murieron por comer la papa. Pero se habían equivocado, estaban comiendo el fruto aéreo, lo que llamamos nosotros el macuncu, que está obviamente lleno de solanina, y no conocían todavía el tubérculo. Y en ese entonces tuvo que estar confinada a los salones de Versalles por la variedad más que todo de sus flores y como si fuera simplemente una planta de ornato. Se enraiza tanto esta planta en la vida diaria de los europeos hasta ser parte inseparable de su vida familiar. Por ejemplo, en 1843 al 45, alrededores, existió una verdadera epidemia que azota Irlanda principalmente. Es el tizón tardío de la papa, la Phytophthora infestans, que devora prácticamente la mayor parte de los cultivos y deja a la gente en una tremenda pobreza. Por falta de esta papa es que se realiza la primera gran migración de irlandeses a los Estados Unidos. Ahí aparecen los Kennedys, que posteriormente llegarán inclusive a ser presidentes de la República. Hay más. Se dice que los alemanes en la Primera Guerra Mundial perdieron la Primera Guerra por otro episodio similar. Les faltaba la producción de cobre y con el cobre se hacía el caldo bordolés, que es prácticamente una de los líquidos con los cuales se fumigaba la papa para evitar esta epidemia masiva. Entonces se dice que los soldados alemanes estaban desmoralizados por falta de su kartoffeln, por falta de papa,
y que por ese desaliento inclusive no pudieron estar presentes bien en la guerra. Y hay muchas historias más. En realidad es una protagonista muy importante la papa en la historia mundial. La charla de hoy versa sobre los orígenes de la papa y su directa relación con una de las culturas más importantes que tuvo no solo América, sino el mundo. Estamos hablando de Tiwanaku. Tratadistas de la talla de Carlos Ponce Sanginés han calificado a Tiwanaku como la cultura de la papa. Es igual que en alguna medida hablamos cuando relacionamos a los incas, estamos pensando en el maíz, la chicha, etc. Advirtiendo entonces Ponce Sanginés esta gran relación que existía entre la papa y la propia cultura de Tiwanaku. Cientistas internacionales como Vavilov, de la Academia Nacional de Ciencias de la ex-URSS, hace décadas atrás, reconocían como genocentro. Genocentro quiere decir el lugar donde lógicamente aparece por primera vez o aparecen las plantas silvestres. Es el genocentro de la papa a las tierras circundantes al lago Titicaca. Aquí se encontraron un poco más de 36 variedades de las papas silvestres y todavía se las encuentra en la parte de Tiwanaku, y un segundo lugar como genocentro es la isla de Chiloé en Chile, que tiene alrededor de 14 variedades. Por lo tanto, es mayoritariamente más fuerte el hecho de que el altiplano peruano-boliviano alrededor del lago Titicaca viene a ser un genocentro de este cultivo. Pero quiero que me entiendan perfectamente, el fenómeno de la papa no está tan solo en la mayor cantidad de variedades naturales, sino en la sociedad, en la cultura en la que se halló inmersa en su momento. La papa no pudo tener un desarrollo alimenticio sin la presencia de la cultura tiwanaku, que empleó una alta ingeniería genética pocas veces vista. Asimismo, Tiwanaku no hubiera alcanzado las alturas a las que llegó si no hubiera existido la papa. O sea, hay una ligación directa entre Tiwanaku y la papa. Por eso es que cuando escuchamos a veces que los peruanos dicen que la papa es del Perú, les está faltando la cultura, porque no estamos hablando de los incas, estamos hablando de Tiwanaku, ¿verdad? Entonces es alrededor de la cultura de Tiwanaku y su genocentro, quiero decir, y sus tierras directas, aledañas, donde nace y se fortifica y se amplía esta gran variedad de papas que tenemos hoy en el mundo. La base, en consecuencia, la base del poderío económico de Tiwanaku estuvo centrada principalmente en la agricultura. Y su agricultura, como lo veremos más adelante, estaba centrada en la producción de papa. En este momento, para entender mejor, vamos a hacer un intermedio en el que veremos un pequeño video que nos repase lo que conocemos de Tiwanaku, que se convertirá en el marco, y más que marco, en el verdadero escenario, en la palestra donde esta semilla de la papa se queda y se produce hasta el infinito. The wisdom of that glorious era is preserved amongst all its monuments. Disculpe, traje el video equivocado. It is now that the stones of Tiwanaku begin to talk.
les voy a ir comentando algunas cosas. La cultura más longeva que tuvo toda la América es Tiwanaku. No hay otra que tenga tan larga duración. Son 27 siglos y medio desde sus inicios hasta sus finales. Estamos hablando de 1580 años antes de Cristo hasta el 1150 después de Cristo. Los incas tuvieron muy poca vigencia, duración. Los mayas, los aztecas, un poco más, pero no alcanzan a lo que tuvo Tiwanaku. Estamos viendo entonces una vista del altiplano boliviano, en el que se establece el centro de origen de esta cultura tan importante. Estas son las aguas sagradas de Tiwanaku, Choquepaccha, porque también hay mucha ligazón en la cultura de Tiwanaku con la utilización de las aguas. Lo veremos un poco más adelante en la irrigación que tuvieron de los campos agrícolas, irrigación masiva de los campos agrícolas de Tiwanaku. La Puerta del Sol, uno de los monumentos insignes de Tiwanaku, donde hay esculpidos una serie de símbolos sumamente importantes, sumamente interesantes. Y esta es una panorámica que tenemos de los sitios arqueológicos, porque son varios sitios arqueológicos dentro de una misma localidad, la localidad de Tiwanaku. Una característica que tiene, que es una cultura que ha estado también ligada con el movimiento del sol, porque ha sido edificada en el único valle que está perfectamente direccionado de este a oeste y que desemboca en el lago Titicaca, a 17 kilómetros del lago Titicaca. Hay que ver que en Tiwanaku todas, hasta las más pequeñas construcciones, están perfectamente orientadas de norte a sur o de este a oeste. Igualmente los camellones o los sucacoyos, o sea, los campos agrícolas de Tiwanaku. Estamos viendo cierto tipo de piedras. Este es un arco curvo de Tiwanaku que estaba con planchas de oro laminadas recubiertas en su superficie. El templete semisubterráneo, que es una de las construcciones más antiguas de Tiwanaku, se puede decir que aquí comienza la fase de los templos de Tiwanaku, en una fase inicial, con el conjunto de cabezas clavas y de los bloques. Otra característica es que siempre las escalinatas tienen 7 escaleras, que es el número sagrado de Tiwanaku. Y ustedes ven la forma en que se construían alternando bloques regulares entre bloques mucho más largos, líticos y largos. Estas son las cabezas clavas. Y esto en alguna medida está relacionado también con la propia papa. Ojalá que tengamos el tiempo suficiente para poder explicar este asunto, que es sumamente importante. Sí, estamos entrando hacia el Templo del Sol, que es un monumento astronómico hecho directamente para fijar las posiciones del astro rey durante todo el año. O sea, en Tiwanaku hubo una ciencia astronómica también muy fuerte dentro de su propia ciencia. Y estamos viendo el lago Titicaca, que está muy cerca, está a 17 kilómetros, o sea, la cordillera, el altiplano y el lago
son las tres realidades de este centro cultural de Tiwanaku, principalmente Huiña y Marca, el lago menor. Hasta el día de hoy existe una serie de chayas, de ofrendas a la Madre Tierra, porque es parte indisoluble también de su pensamiento y de su cosmovisión. Ahora estamos viendo la pirámide de Pumapunku, una de las tres pirámides que existen allá, en la forma como se encontró a partir de las excavaciones de 1978, con las grandes grapas metálicas que trataban de unir los bloques de hasta 300 toneladas de peso. Habían 4 grandes plataformas que estaban techadas, porque son edificios, pequeños edificios, que también están situados en la parte este, o sea, hacia donde sale el sol. La cantidad de piezas que conformaban los edificios, como si fueran los adoquines o los adobes de esas grandes construcciones. Ahora estamos viendo partes interesantes también, como la cerámica de Tiwanaku, muy diversa, muy hermosa. Hay cerámica artística. Aquí estamos viendo un puma, pero hay también las llamas. Este es un conjunto de objetos de toda naturaleza. Un chachapuma, hombre puma, que fue encontrado cerca de las escalinatas de la Capana, cuya función importante es no exactamente decir que habían sacrificadores o habían sacrificios en ese tiempo, sacrificios de humanos, sino más bien por estar dentro de un mismo recinto completamente sagrado. Son recordatorios, como para decir, el que se porta mal en esta vida, lógicamente puede perder la cabeza, el alma, etcétera, en otra vida. Seguimos viendo partes importantes de Tiwanaku, la escalinata que va al Calasasaya, que tiene también 7 gradas, y lo que hasta el día de hoy se prolonga como las fiestas, principalmente del 21 de junio, de los solsticios y los equinoccios, las 4 veces que se dan en nuestro año Aymara.